Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pasaremos a lo más importante de esta tarde, que es la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a leer algo muy diferente a lo que estoy acostumbrado a predicar, pero el Señor me ha revelado este mensaje y será de gran bendición para todos nosotros. Amén. Nunca he predicado, creo yo, de lo que vamos a hablar ahora, pero el Señor tiene una gran bendición para todos nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo número 21. El libro de San Juan, capítulo número 21. San Juan, capítulo número 21, del verso 1 en adelante. San Juan, capítulo número 21, del verso 1 en adelante. Si lo ha encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijito, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Jesús le dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a su discípulo después de haber resucitado de los muertos. Que el Señor bendiga su palabra en todos nuestros corazones. Amén. Y Dios bendiga al dador alegre. Amén. La palabra de Dios que hemos leído, mis hermanos, empecemos del final hacia atrás. Jesús ya había resucitado, ya había, como cantábamos recién, ya había temblado la guardia, corrió la piedra, ya se había manifestado 2 veces anterior ya. Esta era la tercera vez. Que el Señor nos ayude. Y tenga en mente, como le digo, vamos a empezar del final para atrás, que Jesús dijo: traigan los peces, siéntense a comer conmigo. Pero aquí ya habían pasado 3 días de que Jesús había sido crucificado y llevado a la tumba, y habían cerrado con una piedra, con una roca. Que el Señor nos ayude. Amén. Por lo tanto, los discípulos ya no estaban con el Maestro, ya no estaban con Jesús en persona. Tuvieron 3 años con Jesús,
Jesús les estuvo enseñando la palabra, lo limpió de los 7 espíritus y vieron los milagros que Jesús hizo con todos. Amén. Vieron también cómo Dios los ocupó a ellos para predicar cuando mandó a los 70. Y vieron también cómo por la orden de Dios, por la orden de Jesús, los panes y los peces se multiplicaban en sus manos cuando los fueron a repartir. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Vieron todo eso. Y Jesús dijo, es necesario que esto acontezca, pero al tercer día yo me levantaré, yo voy a resucitar. Así es, Señor. Pero cuando un ser humano es más movido por las emociones que por el espíritu, pasan cosas que hacen que nosotros decaigamos en nuestra fe. Que el Señor nos ayude. Amén. Porque una emoción, yo le digo una palabra llena de poder, llena de gloria, o se manifiesta el poder de Dios, y usted se emociona y da gloria a Dios, aleluya, y danza, la grita toda y la llora toda, y después se va para la casa, pero no creo que Dios me vaya a ayudar mañana. ¿Podrá Dios ayudarme? Entonces eso es una emoción que le vino y se le fue igual de rápido como le vino. Mas el que es espiritual acomoda todas las cosas al espíritu, y la palabra de Dios hace vida en su corazón. Amén. Y por eso le digo, no se sienta mal, porque aquí los discípulos están en la misma. Por eso Simón Pedro ya había dejado lo de espiritual y se había vuelto a su naturaleza, a lo carnal. ¿Y qué es lo que era lo suyo? Era pecador. Entonces ya no estaba Jesús con él, en carne, y él dijo con sus discípulos, estando ahí también, leímos ahí Natanael. Natanael es cuando Jesús dice, he ahí un israelita sin engaño. Y Natanael le dice, Señor, ¿de dónde me conoces? Te vi cuando estaba ahí en la higuera, ahí te conocí. Y Natanael se goza y dice, te gozaste, por eso de hoy en adelante veréis como los ángeles dicen, bajan del altar. Ese Natanael es el que estaba aquí también con los discípulos. O sea, quiere decir que después de eso siguió también a Jesús. Para estar con los discípulos tiene que haber estado ahí también. Entonces estaba él también y otro discípulo. Y Simón Pedro dice, voy a ir a pescar, porque es usted cuando deja las cosas de Dios, usted vuelve a su naturaleza. Deja lo espiritual y vuelve a la naturaleza de su carne. Vuelve a ser lo mismo que antes. ¿Se da cuenta? Amén. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Amén, Señor. Que el Señor nos ayude. Y Pedro no estaba nada gozoso. Porque Pedro, lo que había vivido, había visto al maestro ser crucificado, llevado a la tumba. Fuera de eso, él lo había negado 3 veces. Que el Señor nos ayude. Amén, Señor. Por eso le digo, empecemos del final para adelante, para atrás. Pedro dice, Señor, yo contigo. Y lo que hablábamos en el comienzo, se llenó de emoción. Señor, yo contigo. Muchas veces el cristiano, nosotros todos, decimos cosas por impulsivo. Porque se nos viene una emoción por encima y prometemos cosas que después no podemos cumplir. Y Jesús lo sabe. Por eso Jesús le dice, Pedro, antes que el gallo cante, tú me vayas a negar 3 veces. Así fue, Señor. Qué triste escuchar eso, ¿no? Lleno de gozo, recién limpiado, recién lavado los pies, todo. Señor, contigo, a donde quiera que vaya, yo contigo hasta la muerte. Pedro, te vino una emoción. Y cuando llegó la hora, como le digo, la emoción se le fue igual de rápido como le vino. No. Primero dice que Pedro lo negó. La segunda vez dice que juró no conocerlo. Lo negó con juramento. Dice, yo te juro que no soy de ellos. Y el tercero, si usted lee en Juan, dice que no, si yo te vi ahí, cuando estaba ahí lo iban a arrestar y te estaba agarrando a combo con los romanos que se lo llevaban. Nosotros te vimos. Y ahí Pedro dice, no, yo no fui. Y dice que Pedro ya estaba encendido ya del ojo. Te dije que yo no fui. Y se siente cantar el gallo.
Y Pedro dice que lloró, dice Pedro, amargamente, porque se acordó lo que el Señor le había dicho y lo que Él había prometido. Así es, Señor. ¿Y cuántas veces nosotros mismos con lo que hacemos, después cuando pasan las cosas, no lo arrepentimos porque sabemos lo que el Maestro nos había dicho? ¿Sí o no? Así es, Señor. ¿Cuántas veces no estamos en la iglesia y nos gozamos y decimos amén y prometimos cosas y después no las cumplimos y después cuando lo pasan y yo llega nos sentimos mal porque decimos, Señor, no me merezco esto porque tú me lo prometiste y yo no te cumplí, tú me lo diste igual? Y uno se entristece porque uno dice, yo no me lo merezco, sino que solo por tu gracia, Señor. Sí, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Pedro lo negó, pero en esta tarde vamos a ver la negación de Pedro y la gracia de Dios. Y dice que Pedro, como le digo, lloró amargamente. Judas, estando con Jesús, viendo las mismas cosas que Pedro, lo mismo que dijimos recién, Judas lo vende por 30 monedas de plata. Que Dios nos ayude. Amén. Y yo le preguntaba al Señor, porque cuántas veces, como le digo yo, en nuestro caminar del Evangelio, ¿cuántas veces usted no ha vendido al Señor por otra cosa? ¿Cuántas veces no hemos vendido al Señor por una entretención? ¿Cuántas veces no hemos vendido al Señor por plata? ¿Cuántas veces nos han preguntado y hemos negado al Señor? Que Dios nos ayude. Amén. Y ahí decimos nosotros, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Así es, Señor. ¿Y usted cree que el Señor habla? Amén, Señor. Muchos caímos en eso y uno dice, Señor, te fallé, perdóname. Y uno llora amargamente, le da tristeza a uno por lo que uno prometió y uno no cumplió. Y Señor, te fallé. Señor, perdóname. Y el Señor viene, como le digo, yo estaba conversando con el Señor y pensaba en nuestro caminar y todas las veces que hemos ofendido al Señor. Y una vez hace muchos años atrás tuve un sueño de cuando estaba crucificando a Jesús. El Señor me mostraba el sueño y iban camino al Calvario y llevaban a Jesús. Y yo podía, iba ahí, yo miraba, iba viendo ahí todo, estaba en el público yo. Y veía cómo le pegaban los correazos al maestro con las correas con las correas de cuero, le pegaban los latigazos. Y yo, no, el Señor no me lo toca a nadie, el Señor no me lo toca a nadie. Y apenas tuve una oportunidad, Jesús cae, pega en este, yo pesco a este tipo, lo tiro ahí, lo agarro del cogote, le voy a pegar el combo. Y era yo el que estaba con el casco. Y el Señor me dice, deja de pegarme. Amén, Señor. Cada vez que yo le fallaba al Señor, era un látigo que el Señor tomaba por mí. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén, Señor. Y desperté de ese sueño llorando. Todavía me emociono cuando lo cuento. Y ahí decía, Señor, como cantamos recién, murió por mí, murió por ti, murió por todos el Señor. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el Señor me decía, sí, pero vamos a hablar de la gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? Que lo explicó nuestro pastor en una de sus predicaciones. De castigarte tengo que castigar igual. Los látigos, te tengo que pegártelo igual. Con lo que sea ahí, mijito. La carne pecó, hay que castigar la carne. Sí, pero si dice, pero espera, ¿qué? El madero de la cruz me subió, ¿sí? Por lo tanto hay gracia, ¿sí? Párate aquí, me dice el Señor. Y el Señor viene y me abraza así. Empiezan los latigazos. Y empiezan. Y todo se lo llevó el Señor. Sí, Señor. Amén. Todo se lo llevó el Señor. Amén. El castigo está, sí, pero yo te abracé y te puse así. Que el Señor nos bendiga, ¿o no? Amén. ¿Es grande el Señor o no? Sí, Señor. Amén. ¿Es grande el Señor o no? ¿Tiene misericordia el Señor contigo, no? Amén. Y ahí uno le decía al Señor, pero Señor,
Muchas veces no creímos. Muchas veces no sabemos bien el camino porque nosotros pensamos que nosotros sabemos mejor. Y no confiamos a lo que el Señor nos ha dicho porque es muy difícil. Conversaba esta mañana tratando de explicar cómo uno se va deslizando. Yo le digo, usted va camino a Noruega manejando su auto y tiene un letrero donde dice Noruega y Dinamarca. Usted va a Noruega y se desvía hacia Dinamarca. Y el cristiano de hoy en día toma mal el camino y sigue el rumbo equivocado pensando que va a llegar a su destinación donde ha planeado. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Y yo le decía al Señor, ¿y qué hacemos, Señor? Tú tienes que parar el auto, retroceder y llegar al camino, porque el camino está, dice el Señor. Por eso dijo, escribí, hijitos míos, volveos a mí. Yo te estoy esperando. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude. Por eso muchas veces cantamos, tengo mi mano de la mano del Señor. Pero a veces lo soltamos. A veces lo soltamos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Lo soltamos nosotros. Pero Él dice que no. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Entonces le hago una pregunta yo a todos ustedes. Si el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé, quiere decir que siempre anda a mi lado. Aunque yo me suelte, ¿cómo se aleja usted de alguien que nunca se va a separar de usted? No puede, ¿sí o no? No puede. Entonces usted se suelta y se va al mundo y no se da cuenta que justo de atrás suyo, pegadito así, anda el Señor con usted. Y donde usted va, el Señor anda con usted. No está de acuerdo con lo que está haciendo, pero donde usted vaya, el Señor va pegadito de atrás de usted, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Usted no se puede separar de alguien que prometió no dejarlo nunca. Y después usted se da vuelta y dice, Señor, como Pedro, el llanto amargo. Judas lo sintió tanto que hasta se quitó la vida. Hasta ese extremo usted siente el arrepentimiento. Que el Señor nos ayude. Amén. Fue tanto Judas que hasta dijo, prefiero quitarme la vida antes de vivir con el cartel. Ahí está el que traicionó a Jesús. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude. Pedro también sentía eso. Yo negué al maestro. Yo negué al maestro. Y cuando usted se devuelve al Señor, acuérdese, el Señor está ahí, pegadito de atrás suyo. ¿Usted dónde va? Jesús va de atrás. Jesús va de atrás. Y usted se devuelve al Señor y se arrepiente y muestra, como dice la Biblia, frutos dignos de arrepentimiento y tiene ese llanto amargo y dice, Señor, ¿me dais la mano otra vez? Y el Señor, que nunca lo ha dejado, usted le da la mano y el Señor te da con brazos abiertos, dice, hijito mío, volveos a mí, no te doy la mano, te abrazo. ¿Es grande el Señor o no? Amén. ¿Es grande el Señor o no? Amén. ¿Es grande el Señor o no? Entonces ahí conversaba con el Señor yo. Punto 1, necesitamos tener visión espiritual para saber el rumbo donde Dios los quiere llevar. No se olvide que Moisés, cuando venían los egipcios, Moisés se pone a orar y Dios le había dicho, yo ya te dije que marcharan, no que oraran. Ahora es tiempo de marchar. A Jericó, Dios le dijo, ahora espera, dale 7 vueltas, ahora es tiempo de pelear. Entonces, si usted no sabe cuándo usted tiene que orar, cuándo usted tiene que esperar y cuándo usted tiene que pelear, entonces usted necesita un guía espiritual que le vaya enseñando qué señales tomar en el camino. Que el Señor nos ayude. Amén. Por eso, como leíamos la predicación pasada, cuando usted abre este libro, el que es carnal, lo va a leer carnalmente. Mas el Espíritu revela aún hasta lo profundo de Dios y Él le va a revelar lo que usted tiene que hacer. Y para eso también tenemos un guía espiritual. Amén. Por eso es un guía espiritual. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Por eso le digo, si usted no sabe cuándo orar, cuándo pelear y cuándo esperar, pregúntele al Señor. Ore al Señor y tiene un guía espiritual. Pastor, ¿qué hago ahora? Moisés le dijo, vamos a orar al Señor. Y Dios le dice, no ores. Dile al pueblo que marche, yo te dije que marcharas.
Muchas veces cristianos de hoy en día dicen, pastor, estoy orando al Señor y no veo respuesta. No, porque no tienes que orar. Cuando empieces a marchar, entonces Dios te va a abrir un camino. Amén. Estás haciendo las cosas mal. Tú no puedes orar en tiempo de marchar, no se te va a abrir el mar. Tú tienes que marchar para que se te abra el mar, tienes que orar para recibir la visión y tienes que pelear cuando Dios te diga. Acuérdense lo del monte de Seir, que Dios tenía un pacto con ellos, los hijos de Saúl. Fueron a atacar a Josafat, fueron a pelear cuando no tenían que pelear, fueron los primeros a morir. Pero si yo te decía, pero nadie me dijo que fueran a pelear. Que Dios nos ayude. Amén. Por eso es importantísimo no solamente venir a la iglesia a escuchar un sermón, sino de que esto es algo espiritual. Así es. Es algo espiritual. Por eso necesita un guía espiritual, visión espiritual, revelación espiritual. Porque esto no se entiende con mente carnal, sino que de lo profundo de Dios. Amén. Me enseña el Espíritu. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Pero así todo, mientras estemos en la carne, estamos llenos de emociones. Estando llenos de emociones, somos impulsivos. Y pecamos. Y caímos. Y fallamos. Y negamos al Maestro muchas veces. Y a veces cambiamos al Señor. Lo vendimos por una diversión, por plata, por lo que sea. Pero vendimos al Señor. Y después decimos, Señor, ¿qué hice? Te di vuelta la espalda, Señor. Señor, ten misericordia. Sé propicio a mi corazón, porque soy pecador. ¿Y usted cree que Dios conversa conmigo o no? Amén. Estaba llorando y le dije eso al Señor, me emocioné. Lloré, Señor, ¿cuántas veces no te he fallado? ¿Cuántas veces he sido incrédulo? ¿Cuántas veces no te he fallado? Y lloraba yo, me emocionaba, hasta ahora me emociono al contarlo. Y el Señor viene para el lado mío, se gana a mi lado, así el Señor. Me hace así con el codo. Me hace así. Pero tranquilo, tranquilo. Y yo estaba ahí. Pero Señor, ¿cómo que tranquilo? Si te fallé. Te fallé. Te di vuelta la espalda. Fui como Pedro. Te negué. Que el Señor nos ayude. Dije que iba a estar contigo y después te estaba negando, Señor. Que el Señor nos ayude. Y el Señor me decía, tranquilo. Me sobaba la espalda mientras me emocionaba más. Me dice, si yo tuve con los discípulos, me dice, tuve con Judas 3 años y me vendió. Si estuve con Pedro, todo lo que vieron, y me negó. Y después yo tuve piedad con ellos, lo invité a comer. ¿No crees tú? Me dice que voy a tener también piedad de ti. Amén. Sí, Señor. Qué grande el Señor, ¿o no? Amén. ¿Es grande el Señor o no? Sí, Padre. ¿Es grande el Señor o no? ¿Es grande el Señor o no? Amén. Bendito Dios. Pero muchas veces lo llenamos de emoción y se nos olvida. Se nos olvida lo que el Señor ha hecho con nosotros. Porque empezamos a ver con nuestra mente carnal y no con nuestra mente espiritual. Y ahí cometimos errores, y después ya no sabemos cómo volver. Y así me decía el Señor, pero tranquilo, si tuve piedad, dice de ellos que estuve con ellos y me negaron y me vendieron. Y el Señor me decía, a Pedro aquí después le dice, apacienta, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, si tú sabes que te amo, con la cabeza agachada, porque él sabía todavía que lo había negado. Pedro, ¿me amas? Señor, si tú sabes. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, sí. ¿Me ama? Señor, tú sabes. Pedro, mírame a mí. Mírame al ojo. ¿Me amas o no? Señor, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo, Señor. Te dejo a cargo de mis ovejas. Yo le digo, ¿usted dejaría a cargo a una persona que lo traicionó? ¿Lo dejaría a cargo de las ovejas? Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Por eso le digo, ¿tiene bondad el Señor o no? Amén. Y es lo que el Señor nos dice, ¿me amas o no? ¿Me amas, Señor? Tú sabes todas las cosas. Solo tú sabes todas las cosas, Señor. Así es, Padre. Pedro, ¿me amas? Señor, solo tú sabes todas las cosas. Pero
Judas fue tanto la culpa que se ahorcó. Judas no tuvo el mismo final que Pedro. Pedro después fue un gran predicador. Fue el primero en ir a la tumba. Cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, fue el primero que estaba predicando, mándame donde quiera. Empezó a predicar en la calle con fuerza, con fuego. Se convirtieron 3.000 en la primera predicación con Pedro. Judas no tuvo el mismo final. Y el Señor me decía, no, pero te digo algo. El Señor me decía, lee lo que hizo Judas. Y aquí si usted lee el arresto de Jesús, dice en el 26 de San Mateo 49, dice así, y enseguida se acercó a Jesús, hablando de Judas. Mire cómo le entrega a Judas. ¡Salve, maestro! Lo fue a saludar, para que todos supieran que era él. ¡Salve, maestro! Y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Judas lo está entregando. Y el Señor me dijo, yo tuve pelea con Pedro. Y aunque Judas me entregó, de mis labios nunca se apartó hacia él, de mí, la palabra amigo. Nunca lo dejé de tratar como amigo, aunque me vendió. ¿Es grande el Señor o no? Amén. Imagínense, lo está vendiendo y Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Amigo. En el momento de venderlo, de mis labios, dice, yo lo dije y nunca de mis labios se apartó de mí hacia Judas la palabra amigo. Judas rompió el pacto. Jesús no lo rompió. ¿Es grande el Señor o no? Amén. ¿Es grande el Señor o no? Amén. Por eso le digo, muchas veces podemos, por nuestras emociones, desviarnos, caer, hacer malas decisiones, negar al maestro, cambiar al maestro por cualquier otra cosa. Muchas veces lo hacemos. Muchas veces lo hacemos. Pero ahí está el Señor siempre recordándote, aquí estoy yo. Nosotros rompemos nuestra parte, mas Jesús es fiel. Y si dijo, no te dejaré ni te desampararé, por lejos que te encuentres, Dios te va a traer de vuelta. Amén. Y ese es el mensaje que hemos leído. Los discípulos estaban lejos, se fueron a pescar. Y el Señor me decía para terminar, fíjate lo que hice con Pedro. Señor, ¿qué hiciste con Pedro? Fíjate lo que hice. Pescaron toda la noche, no habían recibido nada. Y el Señor me dijo, ¿qué fue lo primero que yo hice con Pedro cuando le pedí prestar la barca para predicar? Y el Señor me llevaba a ese pasaje. ¿Qué hizo el Señor con Pedro? Boga mano adentro, después de haber predicado. Señor, hemos pescado toda la noche, mas en tu palabra échale la red. Y ahora el Señor le recuerda eso. Hijito, ¿tenéis algo de comer? No, no hemos pescado nada durante toda la noche. Ya echen. Echan y vinieron todos los pescados. Dios los llama de vuelta con el mismo milagro que la primera vez. Y de ahí para adelante empieza una nueva relación con Pedro, como que si no hubiese pasado nada. Como que si no hubiese pasado nada ahí entre medio. ¿Es grande el Señor o no? Amén. ¿Es grande el Señor o no? Amén. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué significa eso? Y el Señor me decía, a todos los que andan extraviados, desorientados y de todo eso, todos se van a acordar, se van a recordar de la misma manera que cuando los llamé, y van a ver por qué yo soy su Dios. Amén. Van a ver por qué se convirtieron y siguieron a mí en el primer día. Y van a ver mi poder tal como los primeros días. ¿Es grande el Señor o no? Amén. Con el mismo milagro del principio, Jesús lo trae de vuelta. Amén. Con el mismo milagro del principio, Jesús lo trajo de vuelta. Gloria a Dios. Con el mismo milagro del principio, Jesús lo trajo de vuelta. ¿Es grande el Señor o no? Amén. ¿Es grande el Señor o no? Y eso es lo que quiere hacer el Señor contigo. Te vas a acordar, y David lo escribe de esta manera: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza David a nombrar los pactos. Él es Jehová Jireh, el proveedor. Él es Jehová Rafa, mi sanador. Él es Jehová Siskenu, mi estandarte. Él es Jehová, Jehová Shammah, el pastor. Él es El Shaddai, Dios Todopoderoso. Amén. Tu Dios
mi Dios, a quien nosotros servimos. Y Amén. te vas a acordar, igual que en Gloria a el Dios. principio, las cosas que yo he hecho y voy a volver a hacer en tu vida, aunque extraviado haya andado, ahora Dios te está llamando y diciendo, hijito mío, ¿tenés algo de comer? No, ven para acá porque yo tengo la mesa servida para ti. Gloria a Dios. Ven para acá porque tengo la mesa servida para ti. Señor, pero te dije, pero no importa, yo ya me subí a la cruz por tus pecados, tranquilo, no pasa nada. De ahora en adelante, apacienta mis ovejas. De ahora en adelante, preocúpate de los caminos de Dios. De ahora en adelante, preocúpate de los caminos de Dios. ¿Lo cree usted o no? ¿Lo cree usted o no? ¿Lo cree usted o no? Démosle glorias al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Y demos gracias al Señor por su palabra. Hermano Cristian.